las generalidades del sistema nervioso, ¿no? Nosotros sabemos que si lo definimos, podemos hablar del sistema nervioso como un conjunto de órganos, tejidos y células, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es la definición, perdón, de sistemas. Nosotros esa definición que ustedes estudiaron a principio de crecimiento, la van a poder aplicar en lo que es justamente los distintos sistemas que vayan estudiando a lo largo del cursado. Entonces, hablamos del sistema nervioso como el sistema, que es un conjunto de órganos. Los órganos sabemos que está formado por una asociación de tejidos, y estos tejidos se forman por una asociación de células, ¿sí? Que van a ser los encargados de, por ejemplo, recibir estímulos, procesarlos y generar una respuesta, ¿sí? Frente a estos estímulos. El sistema nervioso además va a estar encargado de casi todas o todas las funciones de nuestro organismo, ¿sí? O sea, nos va a permitir llevar a cabo el habla, la escucha, funciones voluntarias, involuntarias, y es acá donde nosotros es donde vamos a tener en cuenta lo que es esta principal división, ¿sí? Que tenemos del sistema nervioso. Podemos hacer una división anatómica, como él lo dice acá, y una división funcional, ¿sí? Cuando hablamos de división funcional, estamos haciendo referencia a lo que es el sistema nervioso autónomo y al sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo nosotros sabemos que es involuntario, es decir, nosotros no lo controlamos, actúa no actúa gracias a nuestra voluntad. Y que a su vez, este se podía dividir en dos, en lo que era el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Cada uno de ellos son opuestos, ¿sí? Por así decirlo. Hay un equilibrio entre estos dos, es decir, no puede haber un choque, como para que ustedes lo entiendan, entre el simpático y el parasimpático, porque ahí habría un problema. Entonces nosotros entendemos al sistema simpático como el sistema nervioso autónomo simpático, como aquel que aparece frente a lo que son situaciones de estrés, de lucha y huida. Ese es el ejemplo que siempre nos dan por parte de la facu a la hora de empezar a estudiar sistema nervioso, ¿sí? Entonces, el simpático va a estar presente en situaciones de estrés, liberando distintos neurotransmisores que generen el efecto justamente para el que nos prepara el simpático. Y el parasimpático lo que va a hacer es lo contrario, ¿sí? Este sistema va a estar encargado o nos va mejor a preparar para lo que son situaciones donde, no sé, queremos ahorrar energía, buscamos, no sé, momentos de descanso, ¿sí? O sea, disminuyendo lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y demás. Y por lo tanto el simpático termina siendo lo contrario, ¿sí? Nos va a aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, nos va a aumentar la frecuencia respiratoria. Y bueno, en síntesis, a modo de repaso, eso sería por parte del sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso somático o de la vida de relación es aquel que a nosotros nos va a permitir de manera voluntaria comunicarnos con el medio externo, ¿sí? Con el medio que nos rodea. Bien, eso por un lado, por parte de lo que es todo a modo de repaso, ¿no? Yo siempre digo que no, o sea, es justamente para tomar conceptos a grandes rasgos, pero no se olviden nunca de siempre chequear con lo que es la bibliografía, ¿sí? Y bueno, y a nivel anatómico, que es en lo que vamos a hacer más hincapié hoy, buscando relacionarlo con lo que es la irrigación, el drenaje venoso y el líquido cefalorraquídeo, cuál es el rol de cada uno de estos, vamos a hablar de una división anatómica, ¿sí? Esta división anatómica principalmente se hace en sistema nervioso central, como dice acá, y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar formado por lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? No confundan médula espinal con médula ósea, son dos cosas totalmente distintas. El encéfalo, a su vez, va a estar formado por estas tres estructuras que, de cefálico a caudal, es decir, de arriba hacia abajo, siguiendo ese orden, vamos a tener al cerebro, por debajo del cerebro al cerebelo, y también la última porción de este encéfalo, el tronco encefálico, ¿sí? El tronco encefálico ya lo vamos a ver bien, acuérdense que se divide en lo que son los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿sí? Bien, y por último, sabemos nosotros que posterior, o sea, después del, no posterior de atrás, sino que la continuación del bulbo raquídeo, que era la última porción del tronco encefálico, está la médula espinal, ¿sí? Que la médula espinal nosotros la podíamos definir como la porción más caudal del sistema nervioso central,
como un tallo que estaba dentro de lo que eran los agujeros raquídeos de las vértebras, de los segmentos vertebrales, ¿sí? Bueno, y acá es donde nosotros, teniendo en cuenta más que nada lo que es el tronco encefálico y la médula espinal, vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso periférico, que gracias a estas dos estructuras, a la médula y al tronco, nosotros vamos a poder tener estos que dicen acá nervios raquídeos y nervios craneales. Los nervios craneales son los que van a nacer del tronco encefálico, los vamos a ver ahora, vamos a charlar un poquito cada uno. Y los nervios raquídeos son los que van a salir de la médula, que acuérdense que se formaban por una raíz anterior, una raíz posterior, y estos salían, abandonaban lo que era el conducto raquídeo, ¿sí? O sea, se iban de la médula por el orificio de conjunción. Que quédense tranqui, que lo vamos a ver bien en un cachito cuando lleguemos a esa parte. Eso a modo de generalidades, ¿sí? Tanto como la división funcional, como la división anatómica de lo que es el sistema nervioso. Bien, nosotros habíamos mencionado primero a lo que era el encéfalo. Acá estamos viendo un corte sagital, ¿sí? De donde podemos observar lo que es el cerebro, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es el cerebro. Podemos observar también lo que es esta estructura, que es el cuerpo calloso. Acuérdense que nosotros a nivel del cerebro vamos a tener dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y esta estructura de acá es la que nos iba a permitir que se conecten esos dos hemisferios, ¿sí? El cuerpo calloso. A modo de repaso también, acuérdense que tiene 4 porciones, tiene un pico, tiene una rodilla, ¿sí? Que es esta de acá, un tronco y tiene el esplenio, que es esta última porción de acá, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que podemos llegar a ver acá a nivel anatómico? Y por ejemplo, este surco de acá, a mí me llama la atención porque está muy pronunciado, ¿sí? Esto de acá se llama surco del cíngulo. Este surco, fíjense cómo asciende, ¿sí? Ya acá estamos más que nada acercándonos a nivel parietal, y me termina delimitando, gracias a que se emite, ¿sí? Hacia arriba, a este lóbulo que es el lobulillo paracentral. ¿Qué es lo importante y qué les quiero marcar del lobulillo paracentral? Que acá se está asomando una cisura, ¿sí? Un surco muy importante, que es la cisura de Rolando, ¿sí? Nosotros hablábamos de que había dos surcos que eran los más importantes a nivel del cerebro, que uno era la cisura de Rolando y el otro era la cisura de Silvio, que lo vamos a ver mejor cuando estemos viendo la parte de irrigación para ver cómo es que toma relación con los distintos vasos arteriales, ¿sí? Bien, después vamos a ver que a nivel de lo que es el lóbulo occipital, por debajo, ¿sí? Se va a comunicar con el cerebelo. Esta estructura que vemos acá, que va a quedar por arriba del cerebro y por debajo del cerebelo, es la tienda del cerebelo. También acuérdense que el cerebro en sí estaba dividido en partes por lo que era la hoz del cerebro, que era justamente, al tener forma de hoz, se la llamaba así. Y por último, como yo les había dicho, la última porción, ¿sí? La que se va a continuar con la médula, el tronco encefálico. Habíamos dicho que teníamos a los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Tengamos en cuenta, sí, por ejemplo, a la hora más que nada de ver lo que es producción de líquido cefalorraquídeo, reabsorción, circulación y demás, lo que son las cavidades ventriculares. Por ejemplo, esta que vemos acá, ¿sí? Es el cuarto ventrículo, que me va a comunicar el cerebelo, que es esta estructura de acá, con el tronco encefálico. Vamos a tener los ventrículos laterales, vamos a tener el tercer ventrículo. Son cosas que las vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, esto es a modo de, como para darle un inicio a lo que es el encéfalo en sí. Bien, bueno, acá tenemos un preparado de cómo se ve un encéfalo de verdad, ¿sí? También un corte sagital. Y fíjense lo pronunciado que están las cavidades ventriculares, ¿sí? El cuarto ventrículo se ve muy clarito en relación con lo que es el cerebelo hacia posterior y hacia adelante con lo que es el tronco encefálico. Bien, a esto es lo que quería llegar. Esto, estamos viendo el tronco encefálico desde una vista anterior, ¿sí? Una vista por ahí anteroinferior. Y acá estamos viendo lo que es el origen aparente de los nervios craneales, ¿sí? ¿Por qué hago más hincapié en el origen aparente? Porque me parece que es lo más fácil de entender a la hora de charlar lo que es el tronco encefálico y la relación que le buscamos con el sistema nervioso periférico, ¿sí? Acá estamos viendo lo que es el quiasma óptico, que está cortado, ¿sí? Que acuérdense que se continúa con el tracto óptico, que es esta parte de acá.
Acá estamos viendo los cuerpos mamilares. Y esto de acá son los pedúnculos cerebrales, que habíamos dicho que eran la porción más cefálica del tronco encefálico, ¿sí? La porción más superior, la primera. Bien, nosotros sabemos que a nivel del sistema nervioso periférico que integran los nervios craneales y los nervios raquídeos, los nervios craneales o los pares craneales eran 12, ¿sí? Teníamos 12 pares de nervios. ¿Qué teníamos? Al nervio olfatorio, al nervio óptico, al nervio oculomotor, troclear, trigémino, facial, vestíbulo-coclear, glosofaringeo, vago accesorio e hipogloso. Ahora vamos a ver bien. Acá solamente vamos a ver el origen aparente desde el tercer par craneal hasta el 12º, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el primero y el segundo tienen origen aparente fuera de lo que es el tronco encefálico. Bien. Esto entonces habíamos dicho que eran los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo, y de esta fosa, que se llama fosa interpeduncular, porque se encuentra entre los pedúnculos por debajo de los cuerpos mamilares, vamos a tener el origen aparente de estos nervios de acá, que son el tercer par craneal, ¿sí? El nervio oculomotor. Una cualidad que tienen los nervios craneales, específicamente el cuarto par craneal, es que todos van a nacer de la cara anterior, o sea, desde una vista anterior vamos a poder ver el nacimiento, el origen aparente de los nervios craneales, a excepción del cuarto par craneal, que va a tener su origen aparente en lo que es la cara posterior del tronco encefálico, a ambos lados del velo medular superior. Así que nada, pero fíjense cómo se proyecta, viene desde atrás, desde posterior, y se proyecta hacia anterior, quedando en relación con la cara anterolateral de los pedúnculos cerebrales. Ahora sí, ya podemos pasar a esta estructura de acá, del tronco encefálico, que habíamos dicho que era la protuberancia, ¿sí? Que algo que me llama la atención y que me gustaría aclarar es que fíjense cómo ahí se ve una especie de sombra, como que hay una fosa, ¿sí? Que es justamente la impresión que deja la arteria basilar. Que esta arteria es muy importante, la vamos a ver cuando lleguemos a la parte de irrigación, pero para que ustedes prestenle atención a este surco de acá, el surco basilar, que es donde va a estar apoyada esta arteria, ¿sí? De lo que es la cara anterolateral, ¿sí? De la protuberancia, vamos a tener el origen aparente del quinto par craneal, trigémino. Vamos de nuevo, este era el tercero, oculomotor, este era el cuarto, el troclear, y este es el quinto, que es el trigémino. Y ya después vamos a pasar a este surco que tenemos acá, que se forma entre lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. Este surco se va a llamar surco bulbo protuberancial. ¿Por qué? Porque está entre el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Que nosotros vemos que de medial a lateral tenemos el origen aparente de estos nervios, que son el sexto par craneal, ¿sí? El abducens, y después vamos a tener lo que es también en este mismo surco bulbo protuberancial, al séptimo par craneal, al facial, y al nervio vestíbulo coclear, que era el octavo par craneal. A la hora de hablar de lo que es el bulbo raquídeo, esperen que voy a ver si hay alguna pregunta. No. Entonces cualquier cosa escriban, que yo voy de a poco mirando el chat, ¿sí? Bien, lo que es el bulbo raquídeo, nosotros vamos a poder ver distintas estructuras, como por ejemplo estas dos que están acá, que señalo con el cursor, que son las pirámides vulvares, ¿sí? Que hacia afuera van a estar separadas de estas estructuras, que son las olivas vulvares, mediante el surco preolivar. Y después vemos que acá tenemos que emergen tres nervios que están en lo que es el surco retroolivar, o sea, después de la oliva vulvar. Entonces, del surco retroolivar vamos a tener el origen aparente de este nervio, que es el nervio glosofaringeo, por debajo el nervio vago, y por último vamos a tener al nervio accesorio u onceavo par craneal. Y del surco preolivar tenemos el origen aparente del doceavo par craneal o nervio hipogloso. Si nosotros seguimos, bajamos por lo que son las pirámides vulvares, vamos a encontrar esto de acá. Esto es la decusación de las pirámides, ¿sí? Son las fibras corticoespinales que se entrecruzan, y es acá donde nosotros vamos a poder tomar como referencia lo que es el paso de bulbo raquídeo a médula espinal, ¿sí? También podemos tomar como referencia, una vez que se atraviesa el agujero magno, que acuérdense que se encontraba en el hueso occipital, que me permitía justamente que pase el bulbo raquídeo para
continuarse como médula espinal. Bien, eso a modo de repaso, ¿sí? Bien. Ahora, acá estamos viendo lo que es la base del cráneo, ¿sí? La endobase. Y como yo les dije antes, estos nervios van a tener que salir por algún lugar, ¿sí? Entonces, si quieren podemos repasar un poquito los límites. Acuérdense que dividíamos en 3 pisos a la base del cráneo: un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. El límite anterior del piso anterior es la porción horizontal del hueso frontal, ¿sí? Y el límite posterior íbamos a marcar a lo que era el borde superior efenoides, y por último nuevamente el borde posterior de las alas menores del efenoide. Ahora, nosotros cuando hablamos de cada piso tenemos que saber qué hueso y por lo tanto qué accidente de cada hueso se encuentra en cada uno de estos pisos. Nosotros vamos a ver que por parte del hueso frontal encontramos a lo que es la cresta frontal, que es esta que estoy marcando acá, que se encuentra por delante de este hueso, que es el etmoides. Y vamos a ver también que por parte del frontal encontramos estas eminencias que son un poco arrugadas, que se llaman eminencias orbitarias. Que para que ustedes piensen, yo se los digo, que si tenemos la fosa orbitaria dentro de lo que es la cavidad orbitaria, justamente, vamos a tener que elevar eso, o sea, a nivel de estas eminencias orbitarias, para darle lugar justamente a lo que es el globo ocular, ¿sí? Entonces, eminencias orbitarias y cresta frontal por parte de este hueso. Y por último vamos a tener integrando también a lo que es el piso anterior al etmoide, que acuérdense que tenía una lámina vertical, una lámina horizontal, 2 masas laterales. Esta que estamos viendo con todos puntitos, ¿sí? Es la lámina cribosa porque está acribillada, ¿sí? Está como si fuese como apuñalada, por así decirlo, ¿no? Que por acá, ya que estamos lo menciono, es donde va a pasar el primer par craneal, ¿sí? Los filetes del nervio olfatorio. Bien, así que por lo pronto en este piso vamos a tener el paso del primer par craneal. Y ahora sí, en lo que es el piso medio, nosotros vamos a encontrar principalmente como protagonista al hueso esfenoide, ¿sí? Que acuérdense que se le decía hueso llave. ¿Por qué? Porque articulaba con todos los huesos del neurocráneo, ¿sí? Eso también me faltó agregarlo. Acuérdense que al cráneo lo dividíamos en neurocráneo, viscerocráneo. Nosotros a la hora de estudiar el sistema nervioso central, vamos a hacer referencia a lo que es el neurocráneo. Entonces, al esfenoide podíamos dividirlo en 2 alas menores, que son estas de acá, ¿sí? 2 alas mayores, que son estas, y un cuerpo que se encuentra en el medio de estas alas. Vemos que las alas menores terminan en estas saliencias que van a rodear este conducto, que es el conducto óptico, que son las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Acá hay una fosa, fíjense que se nota bien que hay una profundidad, una depresión, que es la silla turca donde va a estar alojada la hipófisis, ¿sí? Y posterior a la silla turca vamos a encontrar la lámina cuadrilátera con lo que son las apófisis clinoides posteriores, y ya después se va a terminar articulando con lo que es el clivus del hueso occipital para poder pasar al piso posterior. El límite posterior del piso anterior, esto se lo digo a modo para que lo recuerden, ¿sí? El límite anterior del piso medio es el mismo que el límite posterior del piso anterior, ¿sí? O sea, comparten límites. El límite posterior del piso anterior va a ser el límite anterior del piso medio, ¿sí? Esto o sea, si ustedes están medio jugados de tiempo, si se estudian lo que es el límite anterior y posterior del piso medio, ya van a ver que tienen también estudiado lo que es el límite posterior del piso anterior y el límite anterior del piso posterior, ¿sí? Bien, entonces dijimos que teníamos a los conductos ópticos por donde pasa el segundo par craneal, ¿sí? Junto con la arteria oftálmica. Vemos que entre el ala menor y el ala mayor vamos a tener una fisura, se llega a apreciar ahí, que se llama hendidura efenoidal, que por acá va a pasar un componente vascular-nervioso muy importante, que son el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal
y la rama oftálmica del trigémino. ¿Sí? Acuérdense que el trigémino daba 3 ramas, una oftálmica, una maxilar y una mandibular, junto con estos 3 contenidos nerviosos, con la vena oftálmica superior, que va a pasar también por la hendidura esfenoidal. Ya después, por debajo de lo que era la hendidura esfenoidal, vamos a tener 3 orificios, que están uno por encima del otro, que así los van a recordar mejor, que son el agujero redondo mayor o redondo, el agujero oval y el agujero redondo menor o agujero espinal, ¿sí? Por el agujero redondo, el agujero espinal, creo que pasan unos nervios que no son de tanta importancia, no son tan relevantes a la hora de estudiarlo. Sí es importante que nosotros sepamos qué estructuras van a pasar por el agujero redondo y por el agujero oval, redondo o redondo mayor, ¿sí? Nosotros sabemos que por el orificio redondo o redondo mayor va a pasar la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar, ¿sí? Repito por las dudas. Hendidura esfenoidal, primer rama de trigémino, rama oftálmica, ¿sí? Nervio oftálmico. Segunda rama del trigémino va a pasar por el agujero redondo y por el agujero oval vamos a tener pasando a la tercera rama del trigémino y uno de los nervios petrosos, si mal no recuerdo. Pero bueno, con que se acuerden que van en orden, por eso les decía. Hendidura esfenoidal, primer rama del trigémino. Agujero redondo, segunda rama del trigémino. Agujero oval, tercera rama del trigémino. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros cuando vamos más hacia posterior, ¿sí? Siguiendo lo que es el piso medio de la base del cráneo, vamos a tener a 2 forámenes, ¿sí? Este, que es el más anterior, acá no se llegan a distinguir, pero ahí donde marqué en azul hay uno y ahí hay otro, ¿sí? El primero, que se encuentra hacia lateral de lo que son las clinoides posteriores, va a ser el agujero rasgado, ¿sí? Y por detrás del agujero rasgado vamos a tener al conducto carotidio. Importante acordarse del conducto carotidio porque por ahí va a pasar la arteria carótida interna, ¿sí? Cuando veamos lo que es la irrigación del sistema nervioso central, nosotros vamos a volver a ver este conducto, ¿sí? Que es el que nos permite el ingreso de esa arteria. Y el límite posterior del piso medio, que habíamos dicho que compartía el límite anterior con lo que era el piso posterior, es el borde superior de la porción petrosa o petrotimpánica, ¿sí? Del hueso temporal. Acuérdense, el temporal lo dividíamos en una porción escamosa, una petrosa y una mastoidea, ¿sí? Después el dorso de la silla, o sea, borde superior de la porción petrosa, dorso de la silla o lámina cuadrilátera, y por último, hacia el mismo trayecto, hacia el otro lado, que era el borde superior de la porción petrosa del temporal. Entre el occipital y la porción petrosa del temporal, acá no se aprecia bien, pero vamos a tener un conducto muy importante para un contenido vasculonervioso que lo vamos a ver hoy, ¿sí? Que es la vena yugular interna, que pasa, o sea, que sale de la base del cráneo, junto con 3 nervios, que son el nervio glosofaringeo, vago y accesorio, ¿sí? Y por lo tanto nos queda el hipogloso. Que el hipogloso va a salir, lo voy a marcar ahí con azul nuevamente porque no se llega a ver acá, a lo que son los lados del agujero magno, que es este de acá que habíamos nombrado por donde pasaba el bulbo para después hacerse médula espinal, es donde va a estar el conducto del nervio hipogloso para el 12º par craneal. Y por último, tenemos este orificio de acá, que está en la cara interna de la porción petrosa del temporal, que es el conducto auditivo interno, que por este conducto van a pasar 2 nervios. El primero es el facial, que acuérdense que abandona el cráneo por el orificio estilomastoideo que se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, ¿sí? En la exobase se aprecia bien, o sea, por fuera de esta imagen sería. Y después va a pasar también, que es donde va a quedarse acá este nervio, ¿sí? Para contribuir a lo que es la audición y el equilibrio, el nervio vestíbulo coclear. Así que, bueno, eso sería un poco la relación que nosotros tenemos que tener con los componentes vasculonerviosos que vamos a ver hoy, que era el principal tema, con los accidentes óseos de los distintos huesos. Estoy acá en la llamada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Así aprovechen, así miro el chat ahora y los puedo escuchar.
Bueno, bien. Seguimos entonces con lo otro. Bien, ahora sí, la médula espinal. Habíamos dicho que era un tallo longitudinal, ¿sí? La porción más caudal de lo que era el sistema nervioso central, y que iba desde, podíamos tomar lo que era la decruzación de las pirámides, que era el entrecruzamiento de las fibras corticoespinales, o cuando pasaba ya por el agujero magno, ¿sí? Para abandonar la base del cráneo, para pasar a lo que es el conducto raquídeo. Acuérdense que la primera vértebra en el segmento cervical es el atlas, donde está articulada con lo que era el agujero magno, ¿sí? Mediante los cóndilos occipitales, permitiendo que se dé el paso, o sea, la conexión entre el cráneo y la médula para que pueda, el cráneo, perdón, y las vértebras para que pueda pasar la médula por este orificio de acá, que es el conducto raquídeo. Fíjense lo que yo les decía, teníamos que nacían de la médula dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior, ¿sí? Una con información motora y otra con información sensitiva, para formar lo que eran los nervios raquídeos, ¿sí? Ambas raíces forman lo que es el nervio raquídeo. Y este nervio, yo les había dicho, les había hablado del agujero de conjunción, que es este orificio de acá, por el cual van a abandonar, ¿sí? El canal medular, el conducto raquídeo, ¿sí? Para dirigirse a inervar las distintas zonas a las que le correspondan. Presenta límites este orificio, ¿sí? Nosotros para eso tenemos que recordar las estructuras de las vértebras, ¿sí? Si tomamos en cuenta este agujero de conjunción, vamos a tener un límite superior, un límite anterior, un límite posterior y un límite inferior. Esto de acá eran los pedículos, ¿sí? Que nosotros, para hablar del límite superior de este agujero de conjunción, tomamos como límite superior al borde inferior, ¿sí? Porque esto sería el borde superior de este pedículo y esto el borde inferior. Por lo tanto, el límite superior, borde inferior del pedículo, hacia anterior, vamos a tener como límite a los cuerpos vertebrales, a los discos intervertebrales, o sea, la cara posterior de los cuerpos vertebrales, a los discos intervertebrales, y ya si nos vamos hacia anterior de manera más profunda, vamos a tener al ligamento longitudinal posterior, que acuérdense que era el ligamento que nos iba a permitir, o mejor dicho, a limitar lo que era la hiperflexión de la columna, ¿sí? Entonces, como límite anterior, cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y ligamento longitudinal posterior. Como límite inferior va a pasar lo mismo que con este pedículo, pero en vez de ser el borde inferior, perdón, va a ser el borde superior del pedículo inferior, ¿sí? ¿Se entiende, no? A lo que hago referencia. Y por último, como límite posterior, vamos a tener a las apófisis transversas, transversas, que me van a terminar delimitando el agujero de conjunción. Bien, ahora, para dar el pie a poder hablar un poquito de lo que es la producción y la circulación del líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos que conocer en partes por dónde es que va a circular este líquido, ¿sí? Y por eso quiero que hablemos un poco, así a grandes rasgos, de lo que son las meninges. Acuérdense que son 3 membranas, que lo que van a hacer es principalmente dar protección a lo que es el sistema nervioso central. Van a estar presentes en el encéfalo, acuérdense, encéfalo era cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y en la médula espinal, ¿sí? Y vamos a tener 3, que desde afuera hacia adentro va a ser la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Acuérdense que la dura madre era la más gruesa, ¿sí? La más resistente, y la pía madre era la más delgada, que estaba en relación con todas las estructuras anatómicas. Y esto de acá es la dura madre. Vamos a tener un espacio que quiero que conozcamos ahora, que es el espacio subaracnoideo. ¿Qué quiere decir espacio subaracnoideo? Que va a estar por debajo del aracnoides, y por lo tanto, si sabemos que por debajo del aracnoides se encuentra la pía madre, es entre la aracnoides y la pía madre que va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces acá yo traje un par de preguntas disparadoras como para poder charlar un poquito del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Nos podemos preguntar qué es, dónde está, quién lo produce,
¿sí? Por ejemplo, al hablar de qué es, podemos decir que es un líquido transparente, de baja densidad, similar al plasma. Podemos hablar un poco de los componentes, ¿sí? Sabemos que es alto en sodio y cloro, es bajo en proteínas, bajo en potasio, y muy importante saber que es bajo en linfocitos, ¿sí? Tiene muy pocos linfocitos. ¿Por qué esto? Y porque el día de mañana, cuando, no sé, nos toque hacer una punción lumbar y tengamos que extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, si sabemos que hay alto nivel de linfocitos, o sea, si abundan en este líquido, es porque se trata de una infección, ¿sí? Bien, eso a modo de disparador. ¿Dónde está? Bueno, ya habíamos hablado que está circulando por lo que es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Va a tener distintos lugares en los que se almacena. Vamos a ver también que es un líquido que se reabsorbe. ¿Y quién lo produce? Una pregunta muy buena. Y sabemos que yo les había hablado al principio de lo que eran las cavidades ventriculares, ¿sí? Que cada una de estas cavidades ventriculares, tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Ahora hay una imagen que está después de esta que lo vamos a ver bien a cada uno. Y cada uno tiene a los plexos coroideos. Que los plexos coroideos son los encargados de lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es un preparado histológico de lo que son los plexos coroideos. Fíjense cómo es un epitelio simple cúbico, ¿sí? Un poquito como para integrar, ¿no? La función de la anatomía con la histología. Y por dentro vamos a ver que tiene un tejido conectivo laxo, ¿sí? Asociado a un conectivo laxo que está muy vascularizado, ¿sí? Bien, ahora sí. Como les dije antes, esto que estoy marcando acá son los ventrículos laterales. Esto, al ser un corte sagital, no vamos a poder ver los dos ventrículos laterales porque para eso tendríamos que hacer un corte coronal, ¿sí? Entonces, desde un corte sagital vemos al ventrículo lateral y eso que se ve en rojo, ¿sí? Por debajo del cuerpo calloso, por debajo del tronco del cuerpo calloso, son los plexos coroideos, que son los que habíamos charlado antes. Acá se produce, bueno, me faltó aclarar, aproximadamente circulando hay unos 120, 125 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y entre estos tres van a producir aproximadamente 30 mililitros cada uno de estos plexos coroideos que está en cada ventrículo. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos por cada uno. Entonces, habíamos dicho ventrículo lateral, tiene sus plexos coroideos, y fíjense como si nosotros seguimos la flechita, este líquido cefalorraquídeo va a abandonar el ventrículo lateral por un orificio, ¿sí? Que este orificio se llama el agujero de Magendie, ¿sí? Que de acá se dirige hacia el tercer ventrículo, que tiene sus respectivos plexos coroideos, para sumar, ¿sí? Secreción a lo que es el líquido producido en estos ventrículos. Y ahora es donde, de acá, del tercer ventrículo, mediante un espacio que se llama acueducto de Silvio, que es este que vemos posterior al tronco encefálico, ¿sí? Van a llegar hasta lo que es el cuarto ventrículo, que es este de acá. Entonces, repito, ventrículo lateral, sí, acuérdense que vemos uno solo. Tercer ventrículo, ambos aportando líquido cefalorraquídeo que lo producen sus plexos coroideos. Y esto que se produjo en estos dos ventrículos se dirige hacia el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, que es este chiquitito, finito, que se encuentra por acá. Ahora, cuando llega al cuarto ventrículo, vamos a ver que también tiene sus plexos coroideos, esta cavidad ventricular, y acá puede seguir varios trayectos. El primero es salir por este orificio, que se llama orificio de Luschka, ascender y empezar a circular por lo que es el espacio subaracnoideo del cerebro, ¿sí? Fíjense cómo sale por este orificio, se mete por el espacio subaracnoideo del cerebro, y acá, ahora lo vamos a charlar bien, tenemos lo que son las granulaciones aracnoideas. No voy a decirlo ahora porque prefiero hablar de lo que es toda la circulación y después explicar cómo es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Bien. Por otro lado, vamos a ver que va a salir por otro orificio, que es este de acá, que se llama agujero de Magendie, ¿sí? Este de acá no era el de Magendie, perdón. Este era el de Monro, ¿sí? Me lo confundí. Del ventrículo lateral al tercer ventrículo sale por el orificio de Monro, y del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo, tanto del cerebelo como de la médula, va por el de Magendie. Ahora sí.
Bien. También podemos ver, si ustedes se acuerdan, en la médula, en el centro veíamos un puntito, ¿sí? Que fíjense que acá se muestra, al ser un corte sagital, como un espacio muy, muy angosto, ¿sí? Que eso es el conducto del epéndimo. Por ahí va a circular líquido cefalorraquídeo también, pero fíjense cómo, más que nada, habíamos dicho que por el orificio de Magendie podía ir por el espacio subaracnoideo del cerebelo, después ascender a lo que es el cerebro, hasta su absorción, reabsorción. ¿Sí? Pero fíjense cómo o desciende o se hace lateral y después anterior a lo que es la médula para poder circular este líquido por lo que es la porción anterior de la médula espinal, tronco encefálico y lo que es nuevamente el espacio subaracnoideo del cerebro. Una vez que se da esta circulación, ¿sí? Nosotros vemos cómo todo termina en estas granulaciones, ¿sí? Que son las granulaciones aracnoideas. La misma meninge, la aracnoides, se va como a invaginar dentro de esta estructura en azul, que también la vamos a ver cuando veamos drenaje venoso, que es el seno sagital superior, para que pueda ingresar el líquido cefalorraquídeo y sea reabsorbido. Este seno es una estructura venosa, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando vieron cráneo, bien al principio de Creci, lo que era la cara interna de la calota, a nivel del parietal, tenía una fosita que ustedes las conocen como fosita de Paccioni. Esas fositas son producto justamente de estas granulaciones aracnoideas que dejan la impresión en el hueso. Así que bueno, eso sería un poco lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo, la circulación y la reabsorción. Cuando veamos lo que es el drenaje venoso, vamos a entender bien cómo es de dónde sale este seno sagital superior. Acuérdense que también en la misma calota dejaba un surco, que era el surco del seno longitudinal superior o sagital superior, y acá es donde nosotros le pusimos nombre a ese seno que deja el surco en lo que es la cara interna de la calota. Bien, ahora sí. Voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda a este tema porque es un tema muy complejo y justamente para no cargar de tanta info y que sea a modo de repaso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat? ¿Quiere mandar algo antes de que pase a lo que es la irrigación? ¿De alguna duda que le haya quedado de antes? Bien, cualquier cosa a medida de que voy pasando la diapositiva, voy entrando al chat. Aviso por si entró alguien nuevo, no escucho, no me está funcionando el audio de la computadora, así que nada, no, si ustedes hablaron en algún momento no los voy a poder escuchar. Bien, para primero, antes de hablar de lo que es la irrigación del sistema nervioso central, tenemos que saber primero cómo se organiza, ¿sí? Y tenemos que remontarnos al inicio de todo, que es acá, ¿sí? No podemos empezar hablando de carótida interna sin saber de dónde sale, ¿sí? ¿Quién me da esta carótida interna? Entonces, primero vamos a tener en cuenta al corazón. El corazón, cuando usted creo que se ve circulación, bueno, no importa. El corazón tiene 4 cámaras. Del ventrículo izquierdo, sí, 4 cavidades. Del ventrículo izquierdo es donde van a ser esta arteria, que es la arteria más importante del cuerpo, que es la aorta, ¿sí? Una vez que nace del ventrículo izquierdo, como aorta ascendente, ¿sí? Esto es aorta ascendente, hasta acá aproximadamente. Esto es callado aórtico, y por último, hasta acá es callado aórtico, y esto ya sería aorta torácica descendente. Más o menos, a grandes rasgos. Aclaro por las dudas, la primer rama que da la aorta, ¿sí? Cuando es aorta ascendente, son las arterias coronarias, que son estas dos de acá. Las arterias coronarias son las mismas que van a ir a irrigar al propio corazón, ¿sí? Entonces, aorta ascendente, callado aórtico, y es acá donde yo me quiero frenar para poder hablar un poquito de estos 3 troncos, ¿sí? Esto es derecho, ¿sí? Y esto es izquierdo. ¿Y por qué marco esto? Porque, bueno, fíjense cómo de acá voy a tener primero un único tronco, que después me termina dando 2 ramas muy importantes, y del lado izquierdo no pasa eso, ¿sí? Vamos a tener directamente el nacimiento de las 2 arterias. Este es el tronco brachiocefálico, ¿sí? El tronco brachiocefálico hacia la izquierda me va a dar, hacia la derecha, perdón, a la arteria subclavia derecha,
y ascendiendo me va a dar a la carótida común derecha, ¿sí? Entonces, del callado aórtico tenemos el nacimiento del tronco brachiocefálico que me da a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común o primitiva derecha. Ya posterior a lo que es el tronco brachiocefálico, vamos a tener a lo que es la arteria carótida común o primitiva izquierda, ¿sí? Es lo mismo que acá. Esta es la carótida común derecha, esta es la carótida común izquierda, y por último vamos a tener a la arteria subclavia izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Que estas dos arterias derechas nacen del tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda nacen directamente del callado aórtico. Eso para entender lo que es el nacimiento de esta, porque vamos a tener en cuenta o sea, tanto la carótida común como la subclavia, ¿sí? Para poder hablar de la irrigación del sistema nervioso central. ¿Por qué digo esto? Fíjense cómo acá tenemos a la arteria carótida común que asciende por el cuello y acá fíjense que se forma una dilatación, ¿sí? Esto de acá se llama el seno carotidio, que vamos a ver que se da aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra cervical. Fíjense si contamos, esto es el orificio, el agujero magno, C1, el atlas, C2, el axis, C3 y C4. A nivel de C4 se forma el seno carotidio y se da la bifurcación, ¿sí? Me termina dando dos ramas, esta carótida común, y tenemos lo que es la arteria carótida interna, ¿sí? Que es la que nos va a importar ahora, y a la arteria carótida externa, que es anterior a la carótida interna, ¿sí? Y la interna es mucho más profunda. Eso por un lado. Acuérdense que yo le dije que la arteria carótida interna ingresaba al endocráneo por el conducto carotidio, que es este de acá, y fíjense cómo toma relación con esta estructura, esta red azul, ¿sí? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Esto es el seno cavernoso. Ahora cuando terminemos de hablar de esta arteria que asciende por acá, lo vamos a charlar un poquito. Bien, entonces, para formar lo que es el anillo arterial, el famoso polígono de Willis, que me va a prestar irrigación para lo que es el sistema nervioso central, más que nada para lo que es el cerebro, cerebelo y tronco, encéfalo, tenemos que conocer a la carótida interna y a esta arteria de acá que nace de la arteria subclavia, ¿sí? Esto es arteria subclavia, esto es carótida común. La arteria subclavia me va a dar a esta que asciende por el agujero transverso de las vértebras cervicales a partir de C6, que es la arteria vertebral, ¿sí? ¿Por qué aclaro a partir de C6? Y porque C7, el agujero transverso está tabicado, o sea, sería como si lo tuviese así, dividido. Entonces no va a poder pasar lo que es la arteria por ahí. Sí va a pasar por el agujero transverso, el orificio transverso de C7, la vena vertebral, pero no la arteria vertebral. Bien, entonces, habíamos dicho que la arteria subclavia me da una rama, que es la arteria vertebral, asciende a partir de la sexta cervical por el agujero transverso, y fíjense cómo asciende, 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 y termina entrando al endocráneo por este orificio que vemos acá, que ya lo habíamos charlado, que es el agujero magno. ¿Para qué? Y para terminar anastomosándose con lo que son las ramas de la arteria carótida interna para formar el polígono de Willis, ¿sí? Eso sería lo principal que hay que entender de cómo tenemos un sistema que es posterior para la irrigación del encéfalo y cómo tenemos un sistema anterior, ¿sí? El anterior va a estar dado por la arteria carótida interna y el posterior, ¿sí? Va a estar dado por lo que es la arteria vertebral, las arterias vertebrales, que vamos a ver que acá, fíjense, hay una anastomosis y después tenemos las ramas terminales. Cuando veamos polígono de Willis, en la otra, me parece que está en la otra diapo, lo charlamos mejor. Bueno, ahora sí, esto que está acá es el seno cavernoso, ¿sí? Este seno es, bueno, justamente una cavidad venosa que está ubicada en lo que es rodeando al cuerpo, al cuerpo del efenoide. Fíjense, esto de acá es la hipófisis. Esta hipófisis, acuérdense que estaba en la silla turca y que la silla turca estaba ubicada en el cuerpo del efenoide, ¿sí? En una de sus tres porciones, porque habíamos dicho que era a las menores, a las mayores y cuerpo, ¿sí? Acá parece que estamos viendo dos arterias distintas, pero como acá se hizo un corte coronal, ¿sí?
nos está rebatiendo a lo que es la arteria carótida interna, ¿sí? Esta es una misma arteria. Tanto esta como esta es la carótida interna. Fíjense, es como si yo hago un corte a este nivel, aproximadamente, y me termina dejando una impresión como de que son dos arterias distintas, ¿sí? Pero ambas dos son, ambas cuatro en realidad, una es la derecha y otra es la izquierda, son las arterias carótida interna. Por este seno cavernoso van a pasar nervios que son muy importantes, que son tercer par craneal, ¿sí? Este es el nervio oculomotor, cuarto par craneal, que es el troclear, sexto par craneal, que es el abducens, y por último vamos a tener a la rama oftálmica del trigémino, que es este de acá, que era el B1, ¿sí? La primera rama del trigémino, que era la oftálmica, y por debajo vamos a tener a lo que es la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar. Bien, ahora sí. Esto es un poco lo que ya habíamos visto. Perdón, ¿me dan un cachito? Ya, denme 5 minutos y vuelvo. Bien, ahora sí, seguimos. Perdón que me tuve que ir. Entonces, habíamos dicho, esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es el callado aórtico, del lado derecho. Teníamos al tronco brachiocefálico, que nos daba la arteria subclavia derecha, y a la carótida común derecha, o carótida primitiva derecha, ¿sí? Y del lado izquierdo íbamos a tener directamente, naciendo del callado aórtico, a la carótida común izquierda y a la arteria subclavia izquierda. Esta arteria que vemos acá es la arteria vertebral, que habíamos dicho que era rama de la arteria subclavia, y fíjense cómo esta asciende acá, imagínense los orificios vertebrales de las vértebras, desde C6 hasta C1, ¿sí? Para después ingresar, por esta imagen que veíamos acá, fíjense cómo ingresa por el agujero magno, y se terminan anastomosando. Acá es donde me forman al tronco basilar, ¿sí? La arteria basilar. Esta arteria es la que yo les había dicho que se posaba en lo que era la cara anterior de la protuberancia, ¿sí? Que dejaba la impresión. Que acá se ve mejor, tenemos una imagen más grande de lo que es el polígono solamente. Estas son las arterias vertebrales, se anastomosan, forman a la arteria basilar, y estas ramitas chiquititas que están acá se llaman arterias pontinas. Estas arterias pontinas, como su nombre lo dice, van a irrigar al puente, ¿sí? A la protuberancia. La protuberancia anular o puente de Barolio es lo mismo, ¿sí? Son distintos nombres. Lo mismo pasa con el bulbo raquídeo. Se llama bulbo raquídeo o médula oblongada. Y lo mismo con el mesencéfalo, que o es mesencéfalo o son pedúnculos cerebrales. Bien. Y ahora lo que va a pasar con esta arteria basilar es que me va a dar dos ramas principales, que son las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Hasta acá vamos a dejar lo que es el tronco, esta arteria basilar, ¿sí? Para pasar a hablar un poquito de esta, que es la arteria carótida interna, ¿sí? Bueno, el polígono de Willis justamente lo que busca de manera estratégica es poder irrigar a lo que es al encéfalo, ¿sí? Yo les decía que podíamos hablar de lo que era una circulación a modo de referencia, ¿no? Una circulación posterior y una circulación anterior, ¿sí? Estas son las arterias cerebrales posteriores que van a estar comunicándose con estas, que son las arterias cerebrales anteriores, gracias a dos arterias comunicantes, ¿sí? Habíamos dicho que esta era la carótida interna, estas dos, y esta carótida interna me va a dar una rama que se llama arteria comunicante posterior.
¿Para qué quiero la arteria comunicante posterior? Y para comunicarla justamente con esta, ¿sí? Que forma parte de la circulación anterior, que se llaman ambas dos arterias cerebrales anteriores. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos a la arteria basilar, que me emite, ¿sí? Dos ramas, que son las arterias cerebrales posteriores, y gracias a la carótida interna, que me da a la arteria comunicante posterior, se va a comunicar con las arterias cerebrales anteriores, que son rama terminal de la misma carótida interna, ¿sí? Una pregunta muy frecuente es, la arteria cerebral media, que dicho sea de paso, es esta y esta, ¿sí? Son estas dos. ¿La arteria cerebral media participa en el polígono de Willis? La respuesta es no, ¿sí? La arteria cerebral media, evidentemente, va a irrigar a lo que es el cerebro, pero no va a formar parte del polígono de Willis, ¿sí? Del polígono de Willis forma parte las arterias cerebrales posteriores, las cerebrales anteriores y por lo tanto sus comunicantes, o sea, la comunicante posterior, que acuérdense que era rama de la carótida interna, y las comunicantes anteriores que van a permitir comunicación entre lo que es, entre lo que son las arterias cerebrales anteriores, ¿sí? Bueno, eso a modo de rasgos generales de lo que es el polígono de Willis, ¿sí? Aunque ustedes conozcan quién te da a la cerebral posterior, quién te da la anterior y quién da la media, está bien. Acuérdense, lógicamente, de las comunicantes posteriores, que son rama de la carótida interna, y de las comunicantes anteriores, que van a ser ramas de las mismas arterias cerebrales anteriores, ¿sí? Estas son las cerebrales anteriores, rama terminal de la carótida interna, la cerebral media, que no participa del polígono, y la arteria comunicante posterior, colateral, ¿sí? De la arteria carótida interna, que busca comunicar a las cerebrales posteriores, que son ramas de la arteria basilar. Bien, ahora sí. Esto es lo que yo les decía de la relación que toman los distintos vasos con esta cisura de acá que habíamos dicho que era la cisura de Silvio, ¿sí? Entonces, primero quiero que vayamos con esta, ¿sí? Acá vemos nuevamente el polígono de Willis. Esto de acá es la protuberancia, que yo les decía que era donde se apoyaba en el surco basilar, para el tronco basilar, lo que era esta arteria, ¿sí? Fíjense cómo ahí en chiquito termina dando las arterias pontinas, que son para irrigar lo que es el puente, ¿sí? El puente de Baroli o protuberancia anular, para que, fíjense cómo esta arteria que discurre de manera interhemisférica, o sea, entre los hemisferios cerebrales, es la arteria cerebral anterior, ¿sí? Que sigue el trayecto de lo que es el cuerpo calloso. Eso que se ve ahí en blanco sería esto de acá, que era lo que habíamos hablado antes, que era el cuerpo calloso. Fíjense cómo la arteria cerebral media rodea al cuerpo calloso, ¿sí? Y termina en relación con este para irrigar lo que son los hemisferios cerebrales en su porción interhemisférica, ¿sí? En la cara interna de estos hemisferios. Bien, y por último, acá fíjense cómo se está rebatiendo lo que es la cisura de Silvio. Acá se ve normal, o sea, sin retirarla. Y fíjense cómo de acá, yo les había dicho, esta que se ve ahí cortada es la carótida interna, y la carótida interna daba la cerebral anterior, que ya la charlamos, y a su vez daba la cerebral media, ¿sí? Que la cerebral media, habíamos dicho, no participa en el polígono de Willis, sino que la arteria cerebral media discurre por la fisura de Silvio para terminar dándole irrigación a lo que es al lóbulo temporal, ¿sí? Una pequeña parte del lóbulo frontal, cuando se dirige más hacia posterior, perdón, hacia anterior, ¿sí? En esta porción de acá, y a lo que es el lóbulo parietal, ¿sí? Entonces, por la cisura de Silvio, discurre la arteria cerebral media, prestando un poco de irrigación para el frontal, para el temporal y para el lóbulo parietal, ¿sí? Lo que es la arteria cerebral anterior, habíamos dicho que se encontraba entre los dos hemisferios cerebrales, por lo tanto iba a irrigar esa zona. Y por último, nos queda la arteria cerebral posterior, ¿sí? Que la arteria cerebral posterior, esperen que voy a buscar, no me ubico con la imagen. Bien. Bien, ahora sí. Esta que estamos viendo acá es la arteria cerebral posterior, ¿sí?
Fíjense cómo va a irrigar, va a terminar de darle irrigación a lo que es la cara interna, inferior, sí, del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, perdón, y por último nos va a terminar prestando lo que es la irrigación para el lóbulo occipital, ¿sí? Eso sería lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la irrigación del sistema nervioso central. Conocer a la arteria cerebral anterior, media y posterior, y saber cuáles son los territorios que va a ir a irrigar cada una, ¿sí? No les van a preguntar cada una de las ramas colaterales de estas tres, pero sí entender cuál es la relación que hay con el polígono de Willis, de dónde nacen estas tres arterias principales, ¿sí? Esta es la cerebral media, cerebral anterior, y esta que sale por acá, por debajo del lóbulo temporal, es la cisura de la arteria cerebral posterior, y saber cuál es el territorio que va a terminar irrigando cada una de estas. Bien, y por último, nosotros sabemos cómo llega la sangre hacia el encéfalo, ¿sí? Pero también tenemos que saber cómo es que se va, ¿sí? Acá estamos viendo un corte sagital, donde podemos observar esta estructura, que es la que yo les mencionaba antes, que es la hoz del cerebro, y también lo que es el drenaje venoso del cerebro, más que nada, lo podemos dividir en dos partes. También, uno anterior y uno posterior. En el anterior, o sea, más o menos, ¿no? A modo para que ustedes lo entiendan. Hasta acá esto sería el drenaje anterior y esto sería el drenaje posterior. ¿Cómo está formado este drenaje venoso? Principalmente por dos venas. Esta, que es la vena oftálmica, que fíjense cómo busca a esta estructura de acá, que está engrosada, que se llama seno cavernoso, al que también va a llegar este seno, ¿sí? Que se llama seno efenoparietal. Entonces, ¿quién llega al seno cavernoso? La vena oftálmica y la vena oftálmica y el seno efenoparietal. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense cómo tenemos una red de venas que está ubicada en el clivus del occipital, que se llama plexo basilar, ¿sí? Y miren cómo a esta estructura, a la que drenaban estas dos venas, que era el seno cavernoso, va a terminar dando una rama, ¿sí? Para el plexo basilar, donde se forma el seno petroso inferior, ¿sí? El seno petroso inferior es ese que se va por ahí abajo, que está en azul muy oscuro, y que termina drenando directamente en la vena yugular interna. Lo repito por las dudas: vena oftálmica drena en el seno cavernoso junto con el seno efenoparietal, que es este de acá. De este seno cavernoso va a salir una vena en busca del plexo basilar, que era este de acá, para formar al seno petroso inferior, que va a drenar directamente en lo que es la vena yugular interna. Ahora, fíjense cómo vamos a seguir teniendo en cuenta este seno cavernoso, porque además de llevar la sangre hacia este plexo, fíjense cómo va a continuar hacia lo que vendría siendo el drenaje posterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo la sangre llega, ¿sí? Mediante un seno, que este se llama seno petroso superior, este era el inferior, ¿sí? Y este es el seno petroso superior, y que va a terminar desembocando, ¿sí? La sangre la lleva hasta este seno, que es el seno transverso, ¿sí? El seno transverso es este que estamos viendo acá, nada más que ahora desde un corte sagital. Este es el seno petroso superior, el cual salía del seno cavernoso. Y ahora sí, hay que tener en cuenta, lo vamos a dejar esta parte hasta acá, porque lo vamos a terminar de entender cuando hablemos de estos dos senos, ¿sí? Habíamos dicho que este era el seno sagital superior, ¿sí? O seno longitudinal superior, que va por el borde superior de la hoz del cerebro, que desemboca en esta estructura de acá, que se llama prensa de Herófilo, ¿sí? O confluencia de los senos. No solamente va a drenar este seno, sino que también vamos a tener en cuenta este, que es el seno longitudinal inferior, o seno sagital inferior, que va justamente por el borde inferior de la hoz del cerebro, y fíjense cómo se une a esta vena, ¿sí? Que se llama la vena magna de Galeno. Estas dos, este seno longitudinal inferior con esta vena, van a formar al seno recto, que junto con el seno sagital superior desembocan a nivel de lo que es la confluencia de los senos. ¿Para qué? Y esto es lo que yo les decía antes, ¿para qué me sirve saber esto?
Y bueno, ahora, gracias a que la sangre está en la prensa de Herófilo, se dirige por el seno transverso, que es este que habíamos visto acá, el seno transverso, para después desembocar a nivel de lo que es el seno sigmoide, ¿sí? Acuérdense que el seno petroso superior también llevaba la sangre hasta el seno transverso, y tanto la sangre que trae el seno petroso superior como la que está en la confluencia de los senos va hacia el seno transverso, desemboca en el seno sigmoides, y junto con el seno petroso inferior, que acuérdense que era ese que drenaba solito en la vena yugular interna, van en busca de lo que es el conducto carotídeo, el foramen yugular, para desembocar en la vena yugular interna, ¿sí? Una vez que la sangre llega, toda esta sangre que fue recogida, llega a la vena yugular interna, esta vena desciende por el cuello, no tengo imágenes para mostrarla, la verdad que me olvidé de poner. Va a descender por el cuello, sí, formando parte de lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, junto con la arteria carótida interna y el nervio vago, para justamente después unirse o drenar a nivel junto con la vena subclavia izquierda. Vamos a tener, obviamente, el lado derecho y el lado izquierdo, ambas venas, tanto la yugular interna izquierda como la subclavia izquierda y la subclavia izquierda con la yugular interna derecha y la subclavia derecha, se unen formando lo que es la aurícula derecha, la vena cava superior, que va a terminar drenando ahora sí en la aurícula derecha. Eso sería un poco lo que es el retorno venoso de lo que es el cerebro, ¿sí? Esperen que estoy acá en el chat y veo una pregunta. ¿Cuál es la arteria que no participa en el polígono de Willis? Ahí te la muestro. Es la arteria cerebral media, ¿sí? Es esta de acá. Esta